La verdad que es un loquerío pasar entre de toda la gente. Pero bueno, voy a tratar de llegar hasta el final. ¿Qué tal, mi gente? En este momento ya llevamos más o menos cerca de 8 horas y media. Este es el único sitio en el que puedo hablar tranquilamente porque el avión se va full de gente y no creo que en estos momentos a alguien le guste que yo esté hablando mientras estoy filmando, puesto que todos están durmiendo. No tengo ni idea qué hora será en Brasil. Estoy todavía, creo, a 4 horas más de viaje. Y bueno, es cansado, es cansadito el viaje. Así que bueno, todo sea por enseñarles dónde me encuentro, amigos, dónde me encuentro. Así que bueno, de momento no he podido hacerle un buen review de este vuelo, puesto que es un vuelo nocturno y creo que incomodaría un poco a la gente estar yo filmando y hablando al mismo tiempo. Pero bueno, algo trataré de filmarles. Lo que le puedo decir que la cena que nos dieron muy tarde, como a las 12:30 de la noche, hora europea, no fue nada del otro mundo, ¿no? Yo tuve un puré de patatas con un pedacito de pollo, unos brócolis salteados con verduras, una copa de vino, luego me ofrecieron otra de vodka o whisky, un pan, mantequilla, ¿qué más? Un pequeño postre, era una pequeña tortita, más nada. O sea que no ha sido cosa del otro mundo, pero bueno, lo que se comió no fue de mi agrado, pero bueno, es lo que hubo. Así que, amigos, ya les estaré contando un poquito más de este review y bueno, vamos nuevamente para mi sitio para seguir descansando y ahorrar energía para cuando esté en la playa de Río de Janeiro. Allá vamos, gente. Bueno, gente, acabo de llegar a Sao Paulo y tengo que hacer una conexión de 1 hora a Río. El avión ha llegado retrasado, entonces ahora lo que hay que hacer es, tengo que pasar por inmigraciones, recoger mis maletas y volverlas a meter. No entiendo este sistema, es casi como en Estados Unidos, pero así son las reglas acá. Claro, ahora voy al control de pasaportes y luego tengo que recoger mis maletas. No entiendo, pero bueno, creo que no puedo filmar acá, así que voy a cortar. Gente, esto es de locos. El avión llegó retrasado un poquito y bueno, me encuentro en el aeropuerto de Sao Paulo con una conexión a Río de Janeiro. Resulta que de un terminal a otro está, pero esto lejísimos, y tenía que esperar a que salieran todas las maletas que llegaran de Frankfurt. Imagínense un avión 747, esperar que salgan todas esas maletas. Eso debe estar, estaba wow, full de gente. Ahora tengo que encontrar dónde coño es la de partida, que no encuentro. Este aeropuerto es grandísimo. Creo que los dejo para poder concentrarme dónde son las salidas. Todavía no he pasado, ya dejé mi maleta para la transferencia, pero ahora no sé dónde carajo tengo que dirigirme. Ajá, ya lo vi. Embarque para allá. He caminado de punto A hasta la punta Z y realmente estoy con el corazón que se me sale. Primero me dijeron que si mi maleta no salían a tiempo, entonces me iban a conectar con otro vuelo que sabrá Dios a qué hora salía. Las maletas han demorado prácticamente 1 hora en salir. Y bueno, ya la hice menos mal, porque me dijeron si no embarcas hasta las 6 de la mañana, o sea, las maletas, ya te reprogramamos para otro vuelo. No me jodan. Menos mal que la hice con tiempo, las maletas salieron a tiempo y ahora estoy corriendo, como les digo, de un terminal a otro. Vamos a ver qué encontramos, ya les cuento más. Como ven, el aeropuerto está pero reventando de gente. Estos son solamente vuelos nacionales, amigos, vuelos nacionales. Miren la cantidad de gente que se va.
Bueno gente, finalmente acabo de llegar a Río de Janeiro. Prometen un día caluroso el día de hoy, medio nublado pero caluroso igual. Son las 8 de la mañana, todavía me queda tiempo hasta que pueda hacer el chequeo de mi hotel, que es a las 3 de la tarde. Así que voy a dejar las maletas y de allí pues iré a algún lugar, no sé, a comer, a tomar desayuno. Creo que me voy a ir a ver al Cristo Redentor inmediatamente y de ahí ya veré qué más hago. Así es, para allá vamos. Y bueno gente, acabo de llegar ahorita a Río de Janeiro. Me encuentro en estos momentos recogiendo mis maletas. Menos mal que esta vez han salido muy rápido, porque cuando llegué a Alemania pues se ha demorado cerca de 1 hora y yo con la conexión encima. Así que ahora tengo que cambiarme de ropa porque estoy desde ayer con esta misma ropa y me imagino cómo estará apestando eso. Y luego a la ciudad a dejar mis maletas en el hospedaje. Me he alquilado un departamento cerca de la playa de Copacabana. Mira, están mis maletas, todo el equipaje que traigo acá, pues una locura. Como les decía, me he alquilado un departamento cerca de la playa de Copacabana, en todo el centro de Copacabana, y bueno, me imagino que eso debe estar pero fabuloso. Así que bueno, para allá voy a ir y ya les contaré un poquito más cómo movilizarse acá dentro del aeropuerto y para llegar a la ciudad. Finalmente amigos, con la ropa ya cambiada, más cómodo, con shorts, preparado para el clima de esta ciudad. Finalmente aterrizamos a las 8 de la mañana, son las 9, o sea 1 hora me ha tomado mientras me cambio de ropa, mientras salgo. Todavía sigo en el aeropuerto, pero ya me siento más cómodo, entonces todavía tengo tiempo porque como les dije, todavía hasta las 3 de la tarde recién puedo entrar a mi hospedaje. He rentado un departamento, como les dije, en Copacabana y bueno, para allá es que voy a ir. Así que ya estoy saliendo, son las salidas. Y bueno, agarrar un taxi, no sé a dónde voy a salir un taxi de aquí, si pararán aquí o no. Me dijeron que en el segundo nivel, pero bueno, voy a preguntar a ver dónde es que puedo agarrar un taxi. Es que he llegado a la parte nacionales, había visto que en la parte internacionales era para taxis en el segundo nivel, pero acá veo solamente taxis oficiales que van a solamente cobrar un ojo de la cara. Así que voy a ver dónde agarro mi Uber. Bien, lo gracioso de esto es que aquí todo el mundo te trata de clavar, dicen Uber, pero en realidad no es así, ¿no? Son los que te quieren llevar al precio que ellos digan. Ya he visto por la aplicación que desde el aeropuerto hasta mi hospedaje, hasta Copacabana, es como 12 euros nada más, por un viaje de casi media hora. No está mal, no está mal. Seguramente ellos me cobrarían el doble. Así que yo preguntando, porque se te acercan como moscas estos tíos ofreciéndote el taxi. Esperé que se fueran y pregunté en un kiosco cualquiera a una mujer que había allí y me dijo que los taxis Uber tenían que salir de la terminal, doblar a la izquierda y luego a la izquierda, y efectivamente hay un letrero inmenso en la cual dice estacionamiento taxi Uber. Qué bien, así que para allá voy. Dice acá sector verde, sector naranja. Qué bien. La verdad que mucha gente que viene acá a este apartamento porque es lo más barato que se puede uno hacer, ¿no? Venirse acá y tomar tu Uber al precio de la aplicación, no al precio que ellos digan. Aparte que sabes quién es el chofer, el número del carro, etcétera, etcétera. Así que amigos, voy a pedir ahora mi Uber. Bueno, ya pedí el Uber. Está conectándose con el chofer. Vamos a ver qué me dice. Sí, ya está llegando, está a 300 metros. Me da el número del carro. Me da todo el inicio. Perfecto, me encanta el Uber. Así que para allá vamos. Después de un largo viaje que empezó en Estonia, con escalas en Frankfurt y Sao Paulo, por fin llegué a Río de Janeiro. Apenas bajé del avión, me envolvió el aire cálido y húmedo, tan distinto al frío del norte de Europa. A
A mi alrededor, el bullicio del aeropuerto y el murmullo del portugués me hicieron sentir que estaba en un lugar completamente nuevo, casi como si la ciudad me hablara desde el primer momento. El cansancio de las horas de vuelo y las escalas pesaba sobre mis hombros, pero la emoción de estar en Brasil lo compensaba. Recordé la escala en Frankfurt con su orden perfecto y la breve parada en Sao Paulo, que me dio un primer vistazo de la calidez y el caos vibrante de este país. Al salir del aeropuerto, una brisa suave cargada con el olor del mar me golpeó el rostro. Miré a lo lejos y entre montañas vislumbré la silueta del Cristo Redentor, dándome la bienvenida a Río. A pesar de la fatiga, sentí una energía nueva. Por fin estaba aquí, listo para lo que esta ciudad me tenía preparado. ¿Qué tal, gente? Bueno, en este momento me encuentro en la estación del tren de Corcovado. Voy a subir arriba hasta el Cristo Redentor. He tenido una experiencia que ya les contaré el día de hoy. Me intentaron robar, pero no pasó de un susto. Ya les contaré. De momento no quiero arruinar la experiencia de subir al Cristo Redentor, que debe ser una experiencia pero muy bonita. Así que estamos subiendo en estos momentos en el famoso tren del Corcovado. Se puede también subir en minibús, se puede subir caminando, pero la manera más tradicional es con el tren. Así que para allá vamos ahí, gente. Vamos a subir al trencito que nos va a llevar al Corcovado a ver el famoso Cristo Redentor, gente. Subí al tren que me llevaría al Corcovado con una mezcla de emoción y curiosidad. Desde la estación, el pequeño tren comenzó a ascender lentamente por la densa selva tropical, abriéndose paso entre la vegetación exuberante del Parque Nacional de Tijuca. A medida que avanzábamos, las ramas de los árboles parecían rozar las ventanas y el canto de las aves exóticas acompañaba el traqueteo del tren sobre las vías. Cada vez que el tren se detenía o tomaba una curva, el paisaje de Río se asomaba entre los árboles, playas, montañas y la ciudad extendiéndose bajo un cielo azul intenso. La sensación de estar rodeado por esa naturaleza vibrante mientras me acercaba al icónico Cristo Redentor era indescriptible. Finalmente, al llegar a la cima, bajé del tren y subí los últimos escalones. Frente a mí, el Cristo Redentor se erguía majestuoso, con los brazos abiertos sobre la ciudad. Desde allí, la vista era simplemente espectacular. La vía de Guanabara, el Pan de Azúcar, las playas de Copacabana e Ipanema y las colinas verdes que abrazaban la ciudad. La inmensidad de Río de Janeiro, desde lo alto, me dejó simplemente sin aliento. La estación de tren del Corcovado, ubicada en el barrio de Cosme Velho, es el punto de partida para quienes desean subir hasta el Cristo Redentor. Es una pequeña y encantadora estación con un aire histórico, rodeada de vegetación exuberante que ya anticipa la experiencia en el Parque Nacional de Tijuca. Construida en el siglo XIX, tiene un estilo antiguo y pintoresco, con detalles arquitectónicos que evocan tiempos pasados. Al llegar, se siente un ambiente tranquilo y turístico, con visitantes que esperan emocionados para abordar el tren que serpentea por la montaña. Es un lugar sencillo, pero lleno de historia, y su atmósfera marca el inicio perfecto para la aventura hacia una de las más visitadas. Amigos, finalmente estamos acá arriba. Vamos a subir al Cristo Redentor.
Bueno gente, ya llegué, estoy subiendo unas escaleras para finalmente poder apreciar el famoso Cristo Redentor. Así que mientras uno va subiendo, hay tiendas de souvenir, hay tiendas que te venden cositas como a todo turista, ¿no? Lo clavan por todos lados. Y me imagino que los precios también serán pues precios de turista. Pero es justo y necesario llevarse un recuerdo acá. Si es que has estado acá, tienes que llevarte tu para tu refrigerador, un llavero, lo que sea. Es porque ¿cuántas veces al año vas a venir a ver el Cristo Redentor, amigos? ¿Cuántas veces? Yo la primera vez que vengo y es que quiero ver qué tan famoso es esto. Gente está todo el mundo y yo no sé qué. Ai, que sou louco, você quer pai com marcar. Ahí está, señoras y señores, ahí está, vamos a verlo. Bueno, realmente hay que subir bastantes escalones, pero vale la pena, amigos, vale la pena. Allá vamos. Está un poco nublado, pero por momentos sale el sol y pienso que va a estar muy bien la visita del día de hoy. Gente, finalmente aquí en la cumbre. Esto es un loquerío de gente. Todo el mundo quiere tomarse una foto con el famoso Cristo. Ahí está arriba. Yo la voy a tratar de sacar con mi cámara 360 y creo que va a salir muy bien. Después ya editaré la foto para que pueda salir un poquito mejor. Así que vamos sacando las fotos en estos momentos para que ustedes puedan apreciar en mi Instagram lo que es el 360 de este Cristo Redentor. Y bueno gente, finalmente aquí en las alturas del Corcovado, a los pies del famosísimo Cristo Redentor, una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y aquí me encuentro, es una ciudad tan excitante, una ciudad tan vibrante, hay que tener mucho cuidado porque hoy día me trataron de robar, pero bueno, no es para asustarlos, pero como en toda ciudad grande, nunca se está fuera de ningún peligro. Así que bueno. El día está nublado, viene la niebla, ahorita se desaparece el Cristo. A veces se va, al menos he logrado al menos capturar imágenes y fotos y videos cuando no estaba nublado. Ahora se está nublando más, ya no se ve para nada ya. Pero bueno, tampoco se ve la ciudad en absoluto, está todo nublado, como pueden ver. El día no es el mejor para poder apreciar el Cristo. Pero bueno, ahí está apareciendo, mire, como por arte de magia. Había prometido el día de mañana lluvia, así que bueno, dije ya, voy de una vez, porque si voy a esperar hasta que realmente esté despejado, sabrá Dios cuándo sucederá. Pero se ha dejado ver el Cristo, se ha dejado ver y lo he podido apreciar en pleno. Qué maravilla. Me voy satisfecho, lo pude conocer en persona con mis propios ojitos. He venido a saludarte y aquí estoy, en Río de Janeiro. Increíble la cantidad de gente que quiere tomarse una foto. Esto es pero prácticamente misión imposible. Puesto que encontrar un hueco para poder tomar la foto ideal, no se va a poder. Así que si tienes un editor mágico de inteligencia artificial para poderte mejorar la foto de una u otra manera, pues usa, que solo no va a salir en la foto ni de vainas. No. La verdad que es un loquerío pasar entre de toda la gente. Pero bueno, voy a tratar de llegar hasta el final. Todo el mundo quiere tomarse una foto, en absoluto todo el mundo. Ya llegamos a la parte trasera. Y bueno, que esto es sencillamente espectacular, gente. ¿Quiere algo? Miren eso. Admírenlo. Qué maravilla, ¿no? Una de las 7 maravillas del mundo moderno, gente, incluido con Machu Picchu, incluido con Petra, el Coliseo Romano. Qué fabuloso. Estar frente al Cristo Redentor fue una experiencia impresionante. Cuando finalmente me encontré a los pies de la estatua, no podía dejar de asombrarme por su inmensidad,
Los brazos abiertos del Cristo parecían abrazar toda la ciudad y una sensación de paz me invadió al observar su presencia silenciosa y majestuosa. Desde allí, la vista era simplemente inolvidable. Río de Janeiro se desplegaba ante mí en toda su belleza. Las playas de Copacabana e Ipanema, el pan de azúcar a lo lejos y la bahía de Guanabara reluciendo bajo el sol. El viento suave y fresco, el murmullo de los turistas a mi alrededor y esa mezcla de naturaleza y ciudad hacían que todo el esfuerzo de la subida valiera la pena. Me sentí pequeño frente a la magnitud de la estatua y el paisaje, pero increíblemente afortunado de estar allí. Está completamente nublado, gente, no se ve absolutamente nada. No se ve absolutamente nada, todo nublado. Bueno, parece que llegué a buena hora, llegué antes de las 12 del día y esto estaba todavía despejado, Pero bueno, vamos a ver, hay una entrada acá, ¿qué será esto? Ah, qué simpático, hay una capilla acá adentro. Hay una capilla. No se puede entrar al altar, le están llamando la atención al Cristo. Claro, la chica quería entrar y tomarse una foto seguramente allí, y eso es mala educación, no se puede hacer, ¿no? Pero bueno. Al mismo tiempo que está nublado, me parece también simpático estar aquí en la cima del Corcovado y poder apreciar desde las alturas esta nubosidad que no sé si la hace tétrica o la hace interesante, pero sí, el sol está ahí arriba, amigos, el sol quiere salir. Yo no sé de dónde carajo sale esta neblina tan espesa, puesto que el sol está allí, lo veo, allí está el sol. Pero bueno, parece que en esta oportunidad no será. Pero yo, como les digo, me voy tranquilo porque ya pude grabar y tomar fotos por todos los ángulos. Aquí si no te metes, como sea, pues no vas a poder avanzar a ningún lugar. Tienes que meterte en cualquier hueco. Así la gente se esté tomando la foto, te tienes que meter, puesto que si no, no avanzas para nada. Qué cómico. Bueno, yo ya voy bajando y ya estoy cerca de más o menos una hora. Yo no sé, acá gente que viene y se la pasa todo el tiempo tratando de hacer la misma foto 1000 veces. Pero bueno, ya basta. Yo ya me hice las fotos que quería hacerme y bueno, está muy bien. So, what do you think about the place? How do you like it? I like very much. This Christ is so huge and so impressive. I really understand if it's a miracle of the world. Well, so pity that today was a little bit cloudy, but I think that we got the picture we wanted, right? Yeah, we got it at least. It was not sunshine, but it was interesting to see in the clouds too, and it was clear enough. I think also it's a really interesting experience to be here in such kind of cloudy moment where it's a touch of mysterious, no? Exactly, I thought the same. It's like the Christ is appearing and then appearing again, like out of nowhere. It was very beautiful. Así es, amigos. Bueno, pudimos vivir la experiencia del Cristo. Ya vamos de bajada. Se ha vuelto más nublado de lo que estaba antes, pero bueno, ya la hicimos. Así que ahora vamos con dirección a la playa de Copacabana, gente. Bueno, gente, me encuentro en la estación del Corcovado. El trencito va a salir nuevamente para allá. Quería mostrarles cómo se entra acá. Bueno, aquí tenemos las máquinas automáticas. Está en portugués, en inglés, en español. Por ejemplo, uno escoge de qué país, de Perú. Por ejemplo, una persona cuesta 97,50 reales, cuesta la entrada. Eso es aproximadamente unos 16 euros. Eso incluye el tren
que es un trayecto de 20 minutos hasta la cima del Corcovado, y de allí, bueno, y también incluye la entrada, por supuesto, a ver el Cristo Redentor. Estuvo muy simpático, estaba nublado ahí arriba, ahora he bajado y el sol ha salido nuevamente. Bueno, seguramente por la altura, porque está realmente elevado. Pero bueno, esta es la estación de tren de Corcovado, amigos. Ha sido una experiencia muy bonita, realmente me ha gustado bastante. Había también la opción de subir en autobús, en mini autobús, pero yo pensé que la opción más tradicional es esta, la ida en tren. Y bueno, valió la pena, realmente valió la pena. Se los recomiendo, vengan, si es que tienen la oportunidad de venir a Río. Esta es una parada obligatoria, amigos, porque recuerden que es una de las maravillas modernas del mundo. Así que bueno, tienen que venir. Vamos entonces ahora a la playa de Copacabana. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí finalmente, después de un día largo, me encuentro en mi alojamiento en Copacabana. Me he alquilado este Airbnb a un precio muy cómodo. Me está costando solamente 32 euros la noche. Estoy a un paso de la playa de Copacabana e Ipanema, y de aquí, incluso desde la ventana, pueden ver, ahí está la playa de Copacabana. O sea, estoy prácticamente a 100 metros de Copacabana. Y este Airbnb, como lo ven, está muy simpático. Tengo todo tirado porque acabo de llegar. Es un mini estudio. Hombre, por 32 euros esto está pero regalado. En ningún lugar en Europa creo que consigues un Airbnb por ese precio. Bueno, llegué muy temprano a Brasil. Aterrizamos a eso de las 5 de la mañana, más o menos, hora de Brasil. De allí tenía mi conexión a Sao Paulo y tenía 2 horas para hacer la conexión, pero resulta que 1 hora me demoré en que salieran el equipaje, porque aquí es como en Estados Unidos. Llega el avión, aterrizo en Sao Paulo, pero ellos no hacen la conexión con las maletas. Yo tengo que recogerlas y volverlas a pasar por el counter, pero es un counter interno. De ahí correr de una terminal a otra, la distancia era pero maldita. Tuve que prácticamente correr para que no me dejara el vuelo. Me dijeron que si a las 6 de la mañana no han entregado las maletas, te reprogramamos para otro vuelo. Yo con el corazón en la mano. Bueno, al final las maletas salieron a tiempo. Pude hacer el chequeo nuevamente y correr a mi puerta de embarque. Y bueno, más cuando llegamos ya prácticamente fui de los últimos en abordar el avión, pero bueno, todo bien. Así que llegamos a Río temprano, prácticamente a las 8 de la mañana, y de ahí ya no podía pues entrar acá al apartamento hasta las 3 de la tarde. Estaba llegando aquí prácticamente a las 10 de la mañana, y hemos llegado al apartamento en Copacabana. El tráfico, horroroso el tráfico, realmente de los peores que he visto en mi vida. Bueno, como en toda ciudad grande, muy desordenado. Así que bueno, decidimos dejar las maletas en custodia, menos mal que el edificio tiene un guardián. Dejamos las maletas y aprovechamos, pues dije voy a ir a ver al Cristo Redentor, ¿no? Aprovechar el día, que está muy bonito. Entonces bueno, saco mi teléfono, me voy a una esquina para llamar un Uber, y yo entretenido viendo cuánto se demora el Uber. Pero para eso yo tenía mi teléfono bien agarrado en la mano, porque yo ya había escuchado que en estos lugares arranchan los teléfonos. Y dicho y hecho, amigos, pasó un tipo en motocicleta, pero así de rápido trató de arrancharme el teléfono y no pudo. Claro, le menté la madre y todo, pero bueno, ya me doy cuenta de que aquí uno no puede estar al descuidado, siempre hay que estar a la defensiva, no contestar las llamadas en el teléfono ni estar mirando el teléfono mientras uno camina, porque si no te joden, te vuelan el teléfono. Y yo menos mal que tenía bien agarrado el teléfono, si no ya en estos momentos estaría sin teléfono. En fin, amigos, eso es una experiencia que quería contarles. Bueno, ahora voy a descansar un poco y dentro de 1 hora voy a salir a Pedra do Sal, que es la samba nocturna que se realiza todos los días lunes aquí en Río de Janeiro. Es al aire libre, es un barrio un poquito picante, me han dicho, pero al mismo tiempo hay policías y hay bastantes turistas, así que voy para allá. Amigos, y de eso se trata, ¿no? De vivir la experiencia, de vivir la aventura. Así que el que tiene miedo, que no nazca, pues, ¿no? Porque estamos aquí para vivir, para gozar. Así que amigos, ya les mostraré más tarde qué tal es esa fiesta de samba. Nos vemos más tarde, gente.